Creo que no hay quien no haya oído tal término alguna vez. Edgy viene de la palabra en inglés edge que significa filo, y es más un estilo que algo en particular. En sí, una persona edgy es alguien siniestro, provocador y oscuro, alguien malvado, quien deja la puerta de la heladera abierta, un concepto que, obviamente, resulta muy atractivo para muchos. Después de todo, ¿a quien no le gusta una persona misteriosa, cool y rebelde? En las obras de ficción existen muchos personajes con estas características, muchos hechos así adrede estéticamente para ser interesantes o atractivos. Hay personajes que lo son en aspecto, otros en personalidad, y otros en ambas. ¿Pero un personaje edgy está mal? Personalmente no lo creo así, depende de cómo lo escribas, y que le des otros tratos además de ser edgy. El problema viene cuando, al intentar ser edgy, olvidas cualquier otro tipo de caracterización, o de plano piensas que si tu personaje es edgy ya le basta para ser interesante y querido. Lo que lastimosamente sí pasa bastante. ¿Qué es lo que ocurre cuando los edgys salen mal? Pues, adentrémonos a los intentos de personajes edgy que más representan estos fallos. Sonic Forces no es precisamente bien recordado por tener un antagonista bien escrito, y es que si bien Infinite tiene un concepto buenísimo, y hasta logró consagrar una pequeña fanaticada, no deja de estar escrito de forma muy vaga. Y quiero aclarar la palabra, no pobre, vaga, porque esa es la sensación a casi todos nos dio con la historia de este juego, pues que parecía que estaba sin terminar, o que quisieron hacer el mínimo trabajo posible. Infinite es un chacal que tiene implantado el Ruby Fantasma, que le permite crear ilusiones tan realistas que eres capaz de sentirlas. Al principio el personaje cumple muy bien, derrotando a Sonic y creando una legión de villanos en segundos, pero mientras la historia más avanza no vemos nada nuevo de él, y su comportamiento se vuelve repetitivo, y hasta decepcionante. Su legión de villanos eran falsos, su rostro que siempre llevaba cubierto nunca se nos muestra, y lo que más se queja a la gente, su historia. Infinite era capitán de un equipo de mercenarios, que fueron contratados por Eggman, pero que fueron fácilmente derrotados, y asesinados, por Shadow, dándole una paliza a Infinite, lo que le motivó a conseguir más poder. Es una historia con mucho potencial, pero llevada de una forma de reverenda p***. Por como lo enfocan pareciera que el tipo solo está picado porque Shadow le ganó en una pelea, en vez de por lo que de verdad tendría que estar enojado. Tienes los cuerpos de tu familia al lado tuyo, pero no, en favor de lo edgy preferiste tener a tu villano gritándole a la nada y pataleando como un bebé. Infinite lo tenía todo, un concepto, poderes, diseño y pasado interesantes, pero por esa obsesión de hacerlo súper siniestro, enfocaron todo lo que tenían en cosas irrelevantes y puramente estéticas, dejando de lado los verdaderos buenos puntos de la historia que estaban contando con él. ¿Cómo un edgy puede salir mal? Cuando te obsesionas. La franquicia de Bakugan nunca tuvo demasiada pena o gloria, así en general, fue algo que todos conocíamos pero que nadie parecía darle relevancia, al menos se vendían bien esos juguetes en el chino, pero si hay algo de esa franquicia que sus 5 fans han de recordar, es su juego para la PS2. El ejemplo de este apartado se enfoca en Marduk, el villano principal del juego Bakugan Battlers. Es un luchador Darkus misterioso, que apareció cuando el jugador finaliza el torneo Subterra, desafiándolo junto a su Bakugan, Gladiator. Cuando los luchadores se agrupan, Dan pregunta quién es Marduk, y fue entonces cuando Marucho reveló que Marduk había sido un jugador obsesionado con ganar, pero fue despreciado por todos cuando comenzó a utilizar tácticas sucias para ganar los torneos, a saber cómo se hace trampa en este juego, pero además Marduk fue traicionado por su mejor amigo y compañero de equipo, y encima además y todos sus Bakugan fueron enviados a la dimensión maldita, lo que le provocó un resentimiento desde entonces. ¿Saben lo que es horrible en esto? Que esto no se nos muestra, lo leemos en textos o nos lo cuentan otros personajes que nada que ver con él, haciendo que lo que debería ser la historia se sienta solo como un enorme muro de texto suelto. Cuando la batalla final contra Marduk se lleva a cabo en el Coliseo Darkus, Gladiator roba el orbe del silencio lo que le permite evolucionar en Battle Axe Gladiator, sin embargo, fueron igualados cuando Leónidas, utilizando el poder de los Bakugans y de la Navidad, pudo evolucionar a Omega Leónidas, logrando ganarles. Al ser derrotados, tanto Leónidas como Gladiator comenzaron a desaparecer.
Marduk se negó a dejar a su compañero y se entristeció mucho cuando el Bakugan se desvaneció. Marduk se puso a llorar después de la pérdida de Blooditor, diciendo que no puede dejarlo así, pero el jugador dijo a Marduk que dejar de llorar y haga frente a su pérdida como un hombre. Marduk le grita que no lo entiende, pero el jugador le dice que la próxima vez que se enfrenten, sería una gran batalla. A lo que mágicamente Marduk se levanta y en tono de rival de anime le dice que algún día le ganará, y el prota le dice que son amiguitos y el tipo se queda como ¡ah! Este final es terrible, no solo te construye a un personaje con un pasado, sino que en el mismo clímax te preparan para una escena mucho mejor lograda, solo para cortarte las alas con el prota, redimiendo a Marduk con unas simples palabras que tampoco significan nada la verdad. Le dice que sabe que ama el Bakugan y a sus Bakugan, cosa que realmente no tiene sentido que sea traído a colación, pues en ningún momento Marduk dijo odiar el Bakugan o a sus compañeros, justamente lo estás consolando porque está triste que perdió al suyo, y después lo incentiva a tener otra batalla con él, lo que por algún motivo lo hace levantarse de nuevo motivado a pelear, para luego decirle que sean amigos y el tipo pareciera que no escuchó la palabra amigos en toda su vida, y ya como es el final del juego no lo volvemos a ver más. El caso de Marduk me hace pensar que lo que intentaron fue construir un personaje edgy con una motivación y un pasado que lo justificara, pero no tenían idea de cómo hacer una escena dramática, pues el quiebre de Marduk dura 3 segundos y se resuelve de la forma más incomprensible, y ni siquiera se molestaron en hacer que él mismo o alguien ha llegado a él explicar a su pasado. ¿Cómo un edgy puede salir mal? Cuando no sabes lo que estás haciendo. El último es el caso. Hola, sí, después de que me reclamaran más de 9367 escenas diferentes de esta última sección, todo por el video de este hacker en la liga, y de que ninguno de mis edits logró apaciguar al sistema de YouTube, me veo en la obligación de tomar medidas drásticas y poner puras imágenes de fondo, así que gracias Tobías, más razones para odiarte. El último es el caso, para mí, más interesante. La región de Sinnoh en el anime fue uno de los mejores momentos de toda la serie, tanto para Ash, como para el resto de personajes. Pero en cuanto al lado más antagónico de ellos, teníamos a Paul, el rival de Ash para esta temporada, considerado el mejor rival que ha tenido, por su construcción de personaje, su relación con Ash, sus continuas apariciones y personalidad, viéndolo era claro que los guionistas sabían lo que hacían. Pero entonces llegamos a la Liga de Sinnoh, donde Ash y Paul se abrirían paso para verse cara a cara en una batalla, como todos esperaban, y luego de una batalla de 3 increíbles capítulos, Ash se lanza con la victoria. Pero contrario a lo que uno esperaría, no estaban listos para darle el premio aún. Aún quedaba un oponente más, un misterioso entrenador llamado Tobías, que, todo casual él, poseía un Darkrai, un Pokémon singular. Al parecer, Tobías empezó su viaje como cualquier otro entrenador con un Pokémon inicial, se desconoce cuál podría ser, pero según Conway, obtuvo fácilmente sus 8 medallas de gimnasio. En el torneo de la Liga de Sinnoh, avanzó rápidamente en las 2 primeras rondas, usando solo y únicamente a su Darkrai. Sí, el tipo se soleó a todo el mundo de la liga con el mismo Pokémon. Se ubicó entre los 8 mejores del torneo, después accede a los 4 mejores, y al final terminaría siendo Ash su próximo rival. Siguiendo con su historial impecable en la liga, con únicamente su Darkrai logró derrotar fácilmente a 4 de los Pokémon de Ash. Sí, ni siquiera porque es el protagonista tuvieron piedad, Tobías barrió el suelo con él tan fuerte que le sacó brillo, y todo con un solo Pokémon, uno singular y sumamente poderoso, al que nunca se nos dice ni se implica cómo se hizo con algo así. Pero si creían que la cuota de hacks se había agotado ahí, pues agárrense el culo, porque eventualmente, Ash pudo vencer al Darkrai de Tobías, gracias a su Sceptile, al menos fue algo. Aún le quedaba Sceptile en buena forma, y a su Pikachu estrella perfectamente sano. Pero como a los espectadores se les arrancaran las esperanzas, las tiraran al suelo, las mearan y te las hicieran comer, Tobías saca como segundo Pokémon, un Latios. Espera, ¿qué mierda? Un Pokémon legendario. Para cualquiera con un mínimo de sentido común era obvio lo que era esto era solo una forma forzada de que Ash perdiera la liga para que así continúe su viaje, pero y mira que fue algo sucio, y por sobre todo, sacado de lo más profundo de la manga, porque pónganse en perspectiva. Aparece un entrenador todo edgy que nunca vimos antes, no nos dice ni sabemos nada de él, y si no fuera por el árbitro no sabríamos ni su nombre.
luego, avanza fácilmente a la final como si nada, se saca 2 legendarios para hacer perder a Ash, gana, se va, y no lo vemos nunca jamás. Es literalmente un plot device hecho personaje, es el ejemplo más perfecto de eso. Pikachu empató con Latios, debido a que los dos quedaron sin fuerzas después de atacarse consecutivamente y tras ser anunciado el ganador de la batalla, Tobias le agradece a Ash por la increíble batalla que tuvieron con una sonrisa muy satisfactoria, ya tiene que ser broma que intentaron hacer a este entrenador amigable y que caiga bien encima. Tobias es el ejemplo más perfecto de un plot device, pero no solo de eso, sino de todo el punto de este video, de un personaje edgy sin caracterización alguna, hecho únicamente para mover la trama, con una estética edgy solo para tener algo atractivo con lo que ver al personaje, ya sería el colmo que más encima tuviera algún diseño genérico aburrido. Incluso su cortísima participación deja especulando a algunos fans, algunos diciendo que posiblemente Tobias ni siquiera era real y solo era su Darkrai que se creó la ilusión de un entrenador para poder pelear, cosa que si llega a ser real salvaría bastante la cagada que hicieron con su ejecución, pero Tobias nunca va a volver, este men no le importa a los guionistas ni un carajo, y hasta los fans de la serie, aunque haya unos pocos que les llegue a gustar por alguna razón, o que seas como yo y simplemente te provoque interés por lo poco que estuvo, casi todo el fandom lo ve como el guionazo hecho personaje para hacer perder a Ash de la liga. ¿Cómo un edgy puede salir mal? Cuando lo que escribes, no es un personaje. Al final ser edgy es solo una estética, un estilo de personaje para hacerlos más cool y geniales, pero también este tropo puede ser aprovechado para explorar historias profundas y oscuras, lo que puede terminar en buenos personajes. El problema llega cuando te obsesionas con lo edgy, y sin saber qué estás haciendo terminas por crear un plot device que ni siquiera es un personaje, algo que por desgracia está lejos de ser un error de novatos, como han podido ver. ¿Pero esto pasa siempre? Pues no, y por eso a futuro haré un video sobre los personajes edgy, bien escritos.